Nuestro grupo está conformado por Javier Anleu, Ciela de León y Ceci Arriola, y hoy les vamos a hablar acerca de la acromegalia y el gigantismo. y también sobre la fibrosis quística. Pierre Marie acuñó el término acromegalia en 1886 y lo vinculó a una enfermedad clínica distinta con un cuadro clínico característico. Sin embargo, Pierre Marie no fue el primer médico en dar un registro completo del cuadro clínico de la acromegalia. Otros lo habían precedido, como el médico holandés Johannes Weir. Después de Marie, se observó agrandamiento de la hipófisis en casi todos los pacientes con acromegalia. Posteriormente se descubrió que la hiperfunción hipofisaria causada por un tumor hipofisario era de hecho la causa de la acromegalia. La causa de la acromegalia podría determinarse aún más después del descubrimiento de la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1, y después de demostrar una asociación con la hipersecreción de la hormona de crecimiento y el IGF-1 circulante elevado. Desde principios del siglo XX, la acromegalia podía tratarse mediante cirugía hipofisaria y o radioterapia. Después de 1970 se introdujeron terapias médicas que podían controlar la acromegalia. Primero se introdujeron los agonistas de la dopamina, seguidos de los análogos de la somatostatina y los bloqueadores de los receptores de GH. Si la producción excesiva de hormona del crecimiento comienza durante la infancia, antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento, la afección causa gigantismo. Los huesos largos crecen de modo exagerado, se alcanza una gran estatura y los brazos y las piernas se alargan. Puede que la pubertad se retrase y que los genitales no se desarrollen por completo. En la mayoría de los casos, la sobreproducción de la hormona del crecimiento comienza entre los 30 y 50 años, mucho después de que los cartílagos de crecimiento de los huesos se hayan cerrado. Por lo tanto, el aumento de la hormona del crecimiento en los adultos no puede aumentar la longitud de los huesos, pero puede producir acromegalia, un trastorno en el que los huesos se deforman en lugar de alargarse. Dado que estas alteraciones aparecen lentamente, suelen pasar inadvertidas durante años. Los rasgos faciales se vuelven toscos y las manos y los pies se hinchan, por lo que son necesarios anillos, guantes, zapatos y sombreros más grandes. La hipertrofia de la mandíbula causa que ésta sobresalga, el cartílago de la laringe se engrosa y en consecuencia la voz es más profunda y ronca. Las costillas también se engrosan y dan al tórax una apariencia de barril. El dolor articular es un síntoma frecuente. Al cabo de muchos años puede desarrollarse una artritis degenerativa invalidante. Tanto en el gigantismo como en la acromegalia, la lengua también puede agrandarse y volverse más rugosa. El vello corporal áspero, que normalmente se oscurece, aumenta a medida que la piel se hace más gruesa. Las glándulas sebáceas y sudoríparas de la piel aumentan de tamaño, lo que da lugar a una sudoración profusa y con frecuencia el olor corporal es desagradable. Por lo general, el corazón también se hipertrofia, lo que afecta su actividad e incluso puede dar lugar a insuficiencia cardíaca. En algunos casos se perciben sensaciones perturbadoras y debilidad en los brazos y en las piernas, debido a que los tejidos agrandados comprimen los nervios. Los nervios que transportan los mensajes desde los ojos al cerebro también pueden estar comprimidos, lo que causa pérdida de visión, sobre todo en los campos visuales externos. La presión ejercida sobre el cerebro origina cefalias intensas. Casi todas las mujeres que padecen acromegalia tienen ciclos menstruales irregulares. Algunas de ellas producen leche materna aun cuando no están amamantando, debido a un aumento relacionado de la prolactina. Alrededor de un tercio de los hombres que padecen acromegalia desarrollan una disfunción eréctil. Tienen también una mayor probabilidad de presentar diabetes, presión arterial alta,
apnea del sueño y ciertos tumores que afectan de modo particular al intestino grueso y que pueden llegar a ser malignos. La esperanza de vida es menor cuando no se administra ningún tratamiento para la acromegalia. La acromegalia ocurre cuando la glándula pituitaria produce demasiada hormona del crecimiento durante un periodo prolongado. La glándula pituitaria es una pequeña glándula que se encuentra en la base del cerebro, detrás del puente de la nariz. Produce la hormona de crecimiento y varias otras hormonas. La hormona de crecimiento juega un papel importante en la gestión del crecimiento físico. Cuando la glándula pituitaria libera hormona de crecimiento en el torrente sanguíneo, hace que el hígado produzca una hormona llamada factor de crecimiento similar a la insulina 1, a veces también llamada factor de crecimiento similar a la insulina I o IGF-1. El IGF-1 es lo que hace que crezcan los huesos y otros tejidos. Demasiada hormona de crecimiento conduce a demasiado IGF-1, que puede causar signos, síntomas y complicaciones de la acromegalia. En los adultos, un tumor es la causa más común de la producción excesiva de la hormona de crecimiento. Pueden ser tumores hipofisiarios, en el cual la mayoría de los casos de acromegalia son causadas por un tumor no canceroso de la glándula pituitaria. El tumor produce cantidades excesivas de hormona del crecimiento, lo que provoca muchos de los signos y síntomas de la acromegalia. Algunos de los síntomas de la acromegalia, como dolores de cabeza y problemas de visión, se deben a que el tumor presiona los tejidos cerebrales cercanos. Asimismo, están los tumores no hipofisarios. En algunas personas con acromegalia, los tumores en otras partes del cuerpo, como los pulmones o el páncreas, causan el trastorno. A veces estos tumores secretan hormona de crecimiento. En otros casos, los tumores producen una hormona llamada hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que le indica a la glándula pituitaria que produzca más hormona de crecimiento. En lo estadístico, por el momento no hay datos 100% claros sobre el número de personas que padecen esta enfermedad, porque se cree que no se diagnostican todos los casos. De hecho, el tiempo hasta que se diagnostica oscila, según fuentes, entre 5 y 12 años. Según la asociación en España, se estima que hay unos 3.000 pacientes aproximadamente, lo que supone que se producen de 40 a 70 casos por millón. Esto puede ser 3 o 4 veces más frecuente de lo que realmente se diagnostica. Y es importante saber que la acromegalia no distingue sexos, entonces esto va a implicar que la frecuencia va a ser igualitaria tanto en hombres como en mujeres. Un estudio dirigido por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha identificado una duplicación en el cromosoma X, responsable de causar gigantismo a edades muy tempranas, y apunta hacia un gen concreto como importante partícipe en la regulación del crecimiento corporal durante el desarrollo. Los investigadores encontraron la presencia de una microduplicación en el cromosoma XQ26.3 en 13 pacientes con gigantismo desarrollado en la infancia, frente a pacientes que habían desarrollado la enfermedad en la adolescencia. En la región duplicada se localizan 4 genes: CD40LG, ARHGEF6, RBMX y GPR101. La secuencia de todos ellos a partir del ADN de los pacientes reveló la ausencia de cambios potencialmente patológicos en su secuencia codificante. Sin embargo, al analizar la expresión de los genes en la glándula pituitaria, se observó que uno de ellos, el GPR101, sufría un aumento de 1000 veces su expresión en los pacientes con la microduplicación, a diferencia de los pacientes sin ella, apuntando a este gen como el responsable de la patología.
El diagnóstico para la acromegalia o gigantismo consiste en la observación del cuadro clínico de los pacientes que demuestren una concentración alta de hormona de crecimiento y del factor de crecimiento parecido a la insulina. Se deben hacer pruebas bioquímicas para confirmar que los niveles de estas hormonas estén realmente fuera del rango de lo normal, es decir, un nivel de hormona de crecimiento mayor a 0.004 microgramos por litro. Las pruebas bioquímicas para determinar el nivel de IGF-1 deben realizarse en ayunas y las de hormona de crecimiento se deben realizar antes y después de la sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos. Después de este procedimiento, si los valores resultan ser menores a 1 microgramo por litro, el diagnóstico de acromegalia puede ser descartado. Sin embargo, han habido casos donde se ha reportado que los pacientes sufren de este trastorno y tienen los niveles de hormona de crecimiento por debajo de 1 microgramo por litro. Y por esto mismo se debe seguir algo que se conoce como el criterio de supresión, que es la concentración circulante de hormona de crecimiento con un valor menor o igual a 4 microgramos por litro. Las pruebas bioquímicas para determinar el nivel de IGF-1 sirven para indicar la actividad del trastorno, es decir, sus concentraciones son estables pero tienen una fuerte relación con el cuadro clínico de la acromegalia y la concentración plasmática de la hormona de crecimiento. La concentración del IGF-1 se eleva cuando los valores de la concentración plasmática de la hormona de crecimiento están por encima de 20 microgramos por litro. Para el diagnóstico de la acromegalia y gigantismo también se requiere una resonancia magnética de la hipófisis administrando gandolinio para localizar el punto donde se produce el exceso de hormona de crecimiento. El gandolinio permite visualizar en la imagen adenomas grandes de 2 o más milímetros de diámetro. En la mayoría de los casos, los pacientes presentan macroadenomas, es decir, adenomas de 10 milímetros de diámetro o más. Para tratar la acromegalia se pretende lograr lo siguiente: controlar el crecimiento tumoral, normalizar los altos niveles de concentración de hormona de crecimiento IGF-1, controlar los síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir la mortalidad prematura. Hoy en día existen 3 tipos de tratamientos para este trastorno, y estos son los quirúrgicos, los médicos y la radioterapia. Como primer punto, el tratamiento quirúrgico suele ser la primera opción para muchos pacientes, pues mediante este se pueden extirpar los microadenomas y los macroadenomas, además de disminuir el tamaño del tumor para que este pueda ser complementado con un tratamiento secundario. Al disminuir o remover completamente el tumor, los niveles de hormonas afectados se reducen rápidamente, interrumpiendo el desarrollo de la enfermedad y reduciendo los síntomas. De igual manera, estos métodos pretenden conservar la función de la hipófisis completamente para no dañarla y de este modo aumentar la respuesta a tratamientos complementarios. Como segundo punto, el tratamiento médico puede recomendarse según el estado y la necesidad del paciente y puede ser el tratamiento primario en caso de que no se puedan realizar intervenciones quirúrgicas en el paciente por motivos de riesgo. Puede ser un tratamiento complementario o secundario en el caso del que el tratamiento quirúrgico no haya funcionado, y de igual manera puede indicarse este tipo de tratamiento previo a algún procedimiento quirúrgico para mejorar los resultados del mismo. Existen 3 tipos de fármacos que se usan en este tipo de tratamiento, los cuales incluyen los análogos de la somatostatina, antagonistas periféricos de la hormona de crecimiento y los agonistas dopaminérgicos. Los análogos de la somatostatina o AACS ayudan a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento, actuando sobre los receptores tipo 2 y tipo 5. La respuesta ante estos fármacos depende de la cantidad de receptores del tumor del paciente. Después, los antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento, o mejor conocido como pegvisomant, son un fármaco que está compuesto por 199 aminoácidos recombinados para antagonizar selectivamente el receptor de la hormona de crecimiento. Y este es el responsable del mejor control de la IGF-1, pero solo se recomienda en casos donde los análogos de somatostatina no funcionan correctamente. Los agonistas dopaminérgicos se recomiendan para casos donde los niveles de concentración de hormona de crecimiento
e IGF-1 son ligeramente elevados, y estos fármacos actúan mediante los receptores D2 de la dopamina con el objetivo de disminuir la hipersecreción de la hormona de crecimiento. Y por último, la radioterapia es un tratamiento para la acromegalia considerado como el último recurso para pacientes que no han mostrado una mejora con las intervenciones quirúrgicas y no responden bien a los tratamientos médicos. Y existen dos tipos de radioterapia: la radioterapia convencional o conformada y la radioterapia estereotáxica, y ambas pueden ser distribuidas en múltiples dosis o en una sola. La radioterapia convencional conformada ayuda a disminuir los niveles de la. En resumen, la acromegalia es un trastorno hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria produce una gran cantidad de hormona de crecimiento durante la edad adulta. Debido a que la acromegalia es una enfermedad muy poco común, no hay estadísticas concretas. Los cambios físicos en la acromegalia ocurren lentamente a lo largo de los años y a veces lleva mucho tiempo poder reconocer este trastorno. Y si no se trata, los niveles altos de hormona de crecimiento pueden afectar otras partes del cuerpo, como los huesos, y esto puede llevar a problemas de salud graves e incluso hasta la muerte. Sin embargo, hay tratamientos que pueden reducir el riesgo de las complicaciones y mejorar los síntomas de forma significativa e incluso aumentar el volumen de las facciones. Ahora vamos a pasar a la fibrosis quística y primero vamos a empezar con la historia del trastorno. Entonces, esta enfermedad es de origen hereditario, que tuvo su primera aparición hace aproximadamente 53.000 años, y en el pasado este trastorno era asociado con la hechicería y la brujería, hasta que Dorothy Anderson en 1838 detalló la enfermedad como una entidad con personalidad propia y sospechó su origen genético. La mutación más común de la fibrosis quística ha sido trazada hasta 53.000 años de antigüedad, mientras que las mutaciones menos comunes, tales como la G542X y la N1303K, han sido remontadas hasta 35.000 años en el pasado. Los primeros indicios de este trastorno tienen su origen en Irlanda, con el famoso refrán de "hay de aquel niño que al ser besado en la frente sabe salado. Él está embrujado y pronto morirá". Años más tarde, en 1595, Peter Paul hizo la primera descripción anatomopatológica de lo que parecía ser fibrosis quística tras realizar una autopsia en una niña de 11 años que había sido hechizada y presentaba desnutrición, fiebre héctica, páncreas abultado, blancuzco y cirroso, que hoy en día son signos asociados con este trastorno. Luego, en el año 1936, un pediatra llamado Guido Fanconi von Grevel empleó por primera vez el término fibrosis quística para explicar la relación de la insuficiencia del páncreas exocrino con la enfermedad pulmonar crónica. Y 2 años más tarde, en 1938, Dorothy Hansen Anderson, una patóloga de Carolina del Norte, volvió a describir la enfermedad y la nombró como fibrosis quística del páncreas, para distinguirla de otras afecciones digestivas que tienen un cuadro clínico similar. Y por último, en 1945, Sidney Farber hizo estudios que lo llevaron a concluir que la enfermedad de fibrosis quística del páncreas no era un problema localizado, sino que es un trastorno que altera la producción de moco de todo el cuerpo, y la denominó mucoviscosidosis. A los años, Dorothy Anderson condujo estudios que demostraron que se trataba de una enfermedad genética recesiva, que ya es lo que conocemos hoy en día como la fibrosis quística. La fibrosis quística presenta síntomas de acuerdo al grado y al estado de la enfermedad. Estos pueden ser muy cambiantes, que pueden ir mejorando o empeorando con el tiempo. Y de igual manera, existen algunos casos donde los pacientes no presentan síntomas significativos hasta llegar a una edad adulta, y estas personas suelen tener la enfermedad en un grado más leve,
pero pueden desarrollar síntomas atípicos relacionados al páncreas, infertilidad y neumonía. Los pacientes que sufren de esta enfermedad suelen tener un nivel superior de sal en el sudor. Ahora los signos y síntomas respiratorios son causados por el exceso de mucosidad que obstruye las vías respiratorias, produciendo tos y esputo, sibilancias, intolerancia al ejercicio, infecciones pulmonares, fosas nasales inflamadas, congestión nasal y sinusitis. También existen los síntomas digestivos que también se relacionan al exceso de mucosidad que bloquea los conductos por donde viajan las enzimas digestivas al intestino, evitando tener una buena absorción de nutrientes. Y esto se manifiesta a través de los siguientes signos, como heces con mal olor, crecimiento y aumento de peso frenado, obstrucción intestinal y estreñimiento crónico que puede causar un prolapso rectal. La enfermedad de fibrosis quística es producida por una mutación en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esto tiene como consecuencia una alteración de la proteína reguladora del movimiento de sal dentro y fuera de las células y por consiguiente se obtiene un exceso de mucosidad pegajosa y de consistencia espesa que afecta al sistema respiratorio, digestivo y reproductor. De igual manera, se aumenta la concentración de sal en la sudoración. Y para que un niño padezca esta enfermedad, ambos padres deben transmitir una copia del gen alterado. Y si solo se cuenta con una copia del gen, la enfermedad no se desarrolla, sino que los niños solo serán portadores. Es decir, que pueden transmitir la enfermedad a su descendencia. Más de 30.000 personas viven con fibrosis quística, más de 70.000 en todo el mundo. Cada año se diagnostican aproximadamente 1.000 casos nuevos de fibrosis quística. Más del 75% de las personas con fibrosis quística son diagnosticadas antes de los 2 años. Más de la mitad de la población con fibrosis quística tiene 18 años o más. La fibrosis quística es una enfermedad genética. Las personas con fibrosis quística han heredado 2 copias del gen de fibrosis quística defectuoso, una copia de cada padre. Ambos padres deben tener al menos una copia del gen defectuoso. Las personas con una sola copia del gen defectuoso de la fibrosis quística se denominan portadores, pero no padecen la enfermedad. Cada vez que 2 portadores de fibrosis quística tienen un hijo, las posibilidades son 25%, 1 de cada 4 del niño tendrá fibrosis quística, 50%, 1 de cada 2 del niño será portador pero no tendrá fibrosis quística, 25%, 1 de cada 4 del niño no será portador y tendrá fibrosis quística. El gen de la fibrosis quística defectuoso contiene una anomalía leve denominada mutación. Hay más de 1.700 mutaciones conocidas de la enfermedad. La mayoría de las pruebas genéticas solo detectan las mutaciones más comunes de la fibrosis quística. Por lo tanto, los resultados de la prueba pueden indicar que una persona que es portadora del gen de la fibrosis quística no es portadora. Para diagnosticar la fibrosis quística, los médicos sacan una muestra de sangre para hacer análisis genéticos o realizan una prueba del sudor. La prueba del sudor mide la cantidad de sal en la sudoración de una persona. Si el nivel de sal es alto, se puede indicar que hay una presencia de fibrosis quística. Hoy en día, en Estados Unidos, se requiere la detección temprana en los recién nacidos para detectar la fibrosis quística mediante la evaluación de muestras de sangre. En algunos casos, las mujeres embarazadas pueden hacerse una evaluación y la evaluación a sus bebés antes del nacimiento, mediante la amniocentesis o el muestreo de vellosidades coriónicas. La amniocentesis extirpa una pequeña cantidad de líquido del saco amniótico, que es el líquido que rodea al embrión o el feto en el desarrollo. El médico inserta una aguja a través del abdomen y envía la muestra para poder realizar el análisis en un laboratorio. También los médicos pueden utilizar una prueba de materia fecal,
que son las heces, una espirometría o un cultivo de esputo para evaluar la fibrosis quística. A la vez, el médico puede ordenar los siguientes estudios por imágenes, que son la exploración por tomografía computerizada, abdominal o del tórax, una radiografía del tórax, imagen por resonancia magnética nuclear, abdominal o del tórax, una ecografía abdominal o bien una tomografía computerizada de los senos paranasales. No existe una cura para la fibrosis quística, sin embargo, el médico puede recomendar opciones para poder ayudar a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Esto puede estar en cambios en el estilo de vida, como una mejor nutrición, el uso de vitaminas, un incremento en la actividad física, la evasión del tabaco y del humo de segunda mano. También medicamentos tales como los antibióticos y medicinas inhaladas que pueden ayudar a abrir las vías respiratorias y a eliminar de las mismas el moco y las infecciones. Terapias para el tórax o técnicas de limpieza de las vías respiratorias pueden ayudar a aflojar el moco, haciendo que sea más fácil toser y eliminar el esputo de los pulmones. Y en casos muy graves podría ser necesario realizar una cirugía u otros procedimientos para mejorar la calidad de vida. Estas cirugías pueden incluir un trasplante de pulmón, de pólipos nasales o la introducción de una sonda de alimentación para ayudar a administrar los nutrientes adecuados. Para resumir y concluir con este video, podemos decir que la fibrosis quística hace que se acumule moco espeso que bloquea los ductos y tubos adentro de los pulmones, intestinos y el páncreas. Esta acumulación puede causar infecciones graves y a veces fatales. También se da una mala absorción de nutrientes, puede afectar a las glándulas sudoríparas y el sistema reproductor de los hombres. Para poder diagnosticar la fibrosis quística, los médicos generalmente realizan análisis de sangre, pero también lo pueden analizar por la sudoración para poder evaluar el contenido de sal, que esta puede indicar que hay una presencia de fibrosis quística. Aunque no existe una cura, los avances recientes relativos a los cuidados del paciente han aumentado significativamente la expectativa de vida para ellos. Su médico puede recomendar cambios en el estilo de vida, medicamentos, terapias del tórax o cirugía para poder ayudar a aliviar estos síntomas.